Hola y bienvenidos a Sigo Bleach. Bleach ha marcado bastante parte de mi juventud y más su filosofía, o mejor dicho, cómo sus personajes representan varias ideas filosóficas. De ahí que me aventuré un poco a definirlo y ahora, sin más preámbulo, comenzamos. Ichigo Kurosaki y la sombra de Carl Jung. Jung nos habla que la personalidad, la persona, es algo superficial de uno mismo. Pues si nos vamos al significado de la palabra persona, que tiene su origen en el griego clásico, significa máscara del actor. Y esto en Ichigo se manifiesta por primera vez con la máscara Hollow, que se manifiesta con su entrenamiento en el sótano de Urahara, que nos da a entender que la máscara esconde el verdadero ser, y que la máscara solo muestra lo que quiere su portador. Esto lo podemos ver ya que la persona no es lo mismo que la personalidad de uno mismo. Pasando de esta breve explicación, ¿qué es la sombra para Jung? Pues lo describe como que esta sombra es una parte viva de la personalidad y por lo tanto quiere vivir de alguna forma con el yo consciente. Y esto lo podemos verlo en la batalla con Byakuya, donde el Hollow de Ichigo, en ese entonces, ahora sabemos que se llama Zangetsu, le dice que es un problema para él si lo matan y lo salva en ese momento. Hollow Ichigo representa los instintos, todo lo que la sociedad odia y no quiere, ya que la sombra es todo aquello que negamos a reconocer que existe dentro de nosotros, pues como la ira, la brutalidad, la atrocidad, es decir, todas aquellas cualidades que no son bien vistas por valores colectivos, porque al fin y al cabo, los Hollows representan todos esos instintos, y así es como vemos que ataca Hollow Ichigo a Byakuya con brutalidad e ira. Y todos estos componentes que negamos y que son parte de nosotros es la sombra, lo que en este caso es Hollow Ichigo. Porque, sin embargo, Ichigo, es decir, el yo consciente, se sobrepone al final, en la batalla. Al final, Ichigo se acaba quitando la máscara, él mismo, y entierra a su Hollow de nuevo. Ahora bien, después de la batalla con Byakuya y que Aizen se revelara como una promesa Panten, como el gran traidor de la sociedad de almas y uno de los mejores villanos que posiblemente haya visto el anime, y después de un relleno eterno, por fin vemos la llegada de los Arrancar al mundo de los vivos, y vemos cómo Ichigo se enfrenta a Yami, pero su miedo a que su sombra, es decir, su Hollow interno lo domine, hace que pierda, y de no ser por Urahara, hubiera muerto. Y aquí vemos como Ichigo sigue empujando al inconsciente, al sótano de su ser, al Hollow. Lo reprime, pero como dice Jung, da igual cuánto lo reprimas, pues la sombra sigue operando de forma autónoma a ti. Es lo que le pasa a Ichigo. Su Hollow sigue intentando surgir, pues como dice Jung, cuanto menos integra la vida consciente del individuo, entre paréntesis, la sombra, esta se vuelve más negra y más fuerte. Esto, en mi opinión, podemos verlo en cómo cada vez que Ichigo se hollowifica, las líneas de su máscara van cambiando, lo que podría significar que su Hollow se va haciendo cada vez más fuerte. Y otro punto importante que nos dice Jung es que no podemos tener un diálogo con la sombra a través de la razón para deshacernos de ella. Y esto lo podemos ver ejemplificado cuando Ichigo busca a los Bizarre para que le ayuden a dominar su Hollow interno. Una vez Ichigo está en su mundo interno, hace aparición Hollow Ichigo. Ya no está el viejo Zangetsu. Y este combate con él se intensifica. Pero hay una frase que en este combate dice Hollow Ichigo y que es muy importante y que hace referencia a lo que dice Jung, y es que a Ichigo le falta instinto. Es decir, apela a las emociones básicas y no a la razón como ha descrito Jung. Y es cuando Ichigo despierta su instinto y consigue dominar a este. Dominar, que no integrar a su ser, pues Ichigo sigue rechazando a su Hollow, no lo acepta como algo que forma parte de él. De esta forma sigue fortaleciendo su sombra y haciéndola más fuerte. Y ahora una vez más, citando a Jung, voy a citar esta frase que dijo: cuando no eres consciente de tu sombra, esa parte entra en el terreno de lo inexistente y adquiere proporciones enormes. ¿Y cuándo vemos referencia en esta frase en Ichigo?
en su batalla con Ulquiorra. Pues es cuando Hollow Ichigo llega al nivel de Vasto Lorde y este toma completamente a Ichigo el control absoluto del cuerpo. Y su poder se ha vuelto totalmente enorme, violento, exhibiendo una brutalidad enorme que supera por mucho al Cuarto Espada, atacándolo con brutalidad, sin ningún uso de la razón, y es solo como con un ataque fortuito y claro, por el sagrado poder del guión, es que Ulquiorra lo ataca a su punto débil e Ichigo vuelve en sí. Sin embargo, Jung habla de que hay una esperanza de poder integrar en nosotros mismos la sombra y hacerla parte de nuestro ser. Sin embargo, Jung advierte que esto es difícil, porque poca gente aceptará que no son seres virtuosos y que tienen pensamientos malos y negativos. Entonces, en el arco final de la batalla por Karakura, es en el enfrentamiento en el Dangai que Ichigo interactúa con Tensa Zangetsu, y este le dice que es su desesperación lo que le hace tener miedo y no poder seguir, y saca de él a Hollow Ichigo en Vasto Lorde, pues su sombra había crecido muchísimo, y ni siquiera podía reconocerle a Ichigo, hasta que Tensa Zangetsu le dice que en esa forma es como derrotó a Ulquiorra. Sin embargo, pese que Ichigo pensaba que se iba a enfrentar a él, Tensa Zangetsu le dice que no, que Ichigo, Hollow y él son parte de un mismo ser, y se fusionan, y dice y afirma que es la fuente de su poder. Entonces la batalla comienza, y sin embargo Ichigo sigue peleando, es decir, sigue rechazando su sombra. Y es aquí, en esta última visita a su mundo interno, que se da el proceso que Jung llama individuación, el cual diría que consiste en lo siguiente que define él. La individuación podría traducirse en cómo llegar a ser uno mismo, o autorrealización. También dice que tiene que tomar conciencia de las cualidades e intenciones de la sombra, y un largo proceso de negociación. Y esto último lo podemos ver a lo largo de la historia, de cómo Ichigo negocia con su sombra constantemente. Y es aquí en el Dangai, en cuanto a tomar conciencia de las intenciones de su sombra y sus cualidades, y esto lo podemos ver en dos frases que dice Tensa Zangetsu fusionado con Hollow Ichigo, las cuales son: ¿recuerdas lo que te dije cuando la batalla empezó? Lo que tú quieres proteger no es lo que yo quiero proteger. A quien yo quiero proteger es a ti, Ichigo. Y esto lo que nos vendría a decir que la intención de la sombra siempre fue proteger a Ichigo. Y eso entraba en conflicto con el deseo de Ichigo de proteger a los demás, pero no a sí mismo. Es decir, Hollow Ichigo, la sombra, siempre quiso proteger a Ichigo. Por lo tanto, claro está que hay otra frase en la cual por fin se da ese proceso de individuación, y es la última frase cuando atraviesa Tensa Zangetsu a Ichigo y dice: claro, esta Tensa Zangetsu es en realidad tú mismo, y si la aceptas no tienes por qué sentir dolor. Es decir, finalmente Ichigo acepta a su sombra, la integra en sí mismo. Su proceso de individuación, de aceptar su yo, lo vamos a ver finalmente integrado en el Getsuga Tenso final. Pues como bien dice Ichigo, el Getsuga Tenso final es convertirme en el mismo Getsuga. Es decir, ha entendido que él y la sombra son un mismo ser y por lo tanto ya no necesita una representación física de dos seres, es decir, la Zanpakuto vendría a representar la sombra y Ichigo una cosa, pero ahora ya no, ahora ya se ha convertido él mismo, se ha fusionado con la Zanpakuto, dando a entender que se ha individualizado, lo que quiere decir que se ha aceptado a sí mismo por fin y que ha integrado la sombra a sí mismo, dando paso a un ser completamente individualizado, que es lo que diría Jung. Tal vez por este motivo ganó a Aizen, pues el Hogyoku lo rechazó y como dijo Ichigo por lo que sintió en su pelea, Aizen se sentía solo y quería ser un Shinigami normal, dando a entender que no se aceptaba a sí mismo. Y bueno, esto ha sido el primer análisis filosófico de Bleach, espero que os haya gustado, y si os ha gustado iré subiendo más personajes y sus filosofías y cómo las podemos entender.
Acordaos de darle a la campanita para que YouTube os avise de nuevo material que vaya subiendo y sed bienvenidos al canal. Se despide Psicoblitz.